Raúl, bienvenido. Para quienes no conocen a Raúl, él es CEO de Baja Tus Impuestos, es un experto en la materia, así que vamos a aprovechar su conocimiento. Sí. Especialmente queremos hablar respecto a beneficios tributarios, los beneficios que se mantienen luego del rechazo de la idea de legislar la reforma tributaria y, por supuesto, también de la operación Renta 2023 que se viene. Y hay muchas dudas respecto a qué se debe declarar, sobre todo si somos inversionistas inmobiliarios. Así que, bueno, Raúl, la primera pregunta, por favor, ayúdanos, dinos cuáles son esos beneficios que se mantienen. Bueno, Jessica, gracias por invitarnos a tu canal y estar con tu comunidad. Mira, respecto de los beneficios tributarios, producto, ¿cierto?, de la del rechazo de la idea de legislar la reforma tributaria, que esto pasó hace más o menos 2 semanas atrás, tenemos y seguimos, ¿cierto?, con los mismos beneficios tributarios que goza hoy día la comunidad inmobiliaria a nivel de persona natural. ¿Cuáles son esos beneficios? Bueno, tenemos, ¿cierto?, el famoso DFL2, ¿ya? El famoso DFL2 nos permite a nosotros como comunidad inmobiliaria tener a lo más dos propiedades exentas de impuestos, ¿cierto? En donde estas propiedades tienen que calificar como un destino habitacional y segundo, tienen que tener un metraje menor a 140 metros cuadrados. Entonces, ese beneficio sigue hoy día, ¿cierto?, vigente, y lo más probable que durante varios meses o quizás este año completito, porque para que pueda entrar, ¿cierto?, nuevamente una reforma tributaria a la Cámara de Diputados, a lo menos, ¿cierto?, desde el punto de vista del gobierno tiene que esperar más o menos un año. ¿Ya? Ok. Así que buena noticia para el mundo inmobiliario porque dentro de la reforma propuesta se estaba, ¿cierto?, derogando el beneficio del DFL2, por lo tanto, a partir de la primera propiedad, ¿cierto?, de inversión, los inversionistas, valga la redundancia, tenían que cumplir con su cumplimiento, ¿cierto?, tributario Perfecto. respecto a los ingresos de esas propiedades. ¿Ya? Entonces, el primer beneficio que queremos tocar, ¿cierto?, es destacar que el DFL2 sigue arriba de la mesa, lo podemos utilizar este periodo y lo más probable es, cierto, que el próximo periodo también. ¿Ya? Okay. Y solamente como, entre comillas, Jessica, el beneficio del DFL2, aparte del ingreso no constitutivo de renta por los arriendos, también, cierto, tenemos arriba de la mesa la tasa diferenciada del impuesto de timbre y estampilla. También nos queda, cierto, la rebaja del 50% de las contribuciones y nos queda, cierto, la tarifa rebajada en el momento, cierto, de las inscripciones de las propiedades. Por lo tanto, sigue siendo un muy buen gancho tributario o beneficio tributario para el mundo inmobiliario el DFL2, ¿ya? Así que ese es el primer beneficio que quería conversar hoy día como para despejar cualquier tipo de duda si es que en esta operación renta podemos gozar de esta franquicia. Excelente beneficio, Raúl. Sin duda alguno, muy conveniente para los inversionistas inmobiliarios, obviamente. Así que qué bueno que lo estás mencionando. Y bueno, obviamente todos los que tengan consultas pueden irlas dejando por allí y las vamos a ir respondiendo. Eh, Ahora cuéntanos del segundo beneficio. Hoy el segundo beneficio, recordemos, estamos en un mundo de personas naturales. Estos beneficios solamente son aplicables para las personas naturales. El segundo beneficio, que todavía está, cierto, arriba de la mesa, que también la reforma tributaria estaba tratando un poco ahí de generar un cambio en él, es el beneficio del artículo 55 bis que tiene que ver con los intereses que los inversionistas inmobiliarios pagan a través de las cuotas de sus créditos hipotecarios. ¿Ya? Así que hoy día todavía sigue vivo el 55 bis. ¿Y en qué consiste este beneficio? Bueno, todos los intereses que están hoy día inmersos dentro de la cuota del dividendo, ¿cierto? Nosotros como personas naturales podemos utilizar una rebaja hacia nuestra base de impuesto global complementario de hasta 8 UTA, ¿cierto?, anuales respecto de los intereses que pagamos. ¿Cuánto es esto más o menos, Jessica? Son alrededor de 5.500.000 pesos que me permitiría, ¿cierto?, en este caso poder rebajar de la base de impuesto global complementario de los inversionistas inmobiliarios que actúan bajo la estructura de la persona natural. ¿Ya? Así Buenísimo. que, Es decir que, o sea, así como poco un ejemplo, si tengo un crédito hipotecario, si estoy pagando un crédito hipotecario en el 2022, ahorita en la operación renta 2023 me deberían devolver estos intereses del crédito sí, hipotecario, obviamente bajo este artículo, ¿no? sí, mira,
más que devolver, es una rebaja del total de los ingresos que yo tengo durante el año, ¿ya? Ahora, indudablemente eso pega, ¿cierto?, en la línea final, en que efectivamente voy a contribuir, ¿cierto?, voy a tener un pago de impuesto menor al no tener este beneficio, ¿ya? Claro. Pero en estricto rigor esto es para poder rebajar de los ingresos que yo percibí en el año desde el mes de enero hasta el mes de diciembre, con todos los conceptos de ingresos, remuneraciones, honorarios, si recibía dividendos por acciones, retiros si es que participo en sociedades limitadas, si tuve alguna renta de arrendamiento que deba declarar, ¿cierto? Si es que tengo más de dos propiedades de FL2 de inversión, todos estos ingresos, ¿cierto? Yo puedo descontar un tope de 5.500.000 de intereses pagados respecto a los créditos hipotecarios, ¿ya? Así que sigue arriba de la mesa, esto también la reforma tributaria lo quería tocar, y de qué manera lo quería tocar era tratando, ¿cierto?, de que el artículo 55 bis se limitara solamente a la recuperación del interés de una propiedad, ¿ya? Entonces, el mundo inmobiliario puede tener una, dos, tres, o como el caso tuyo, que ya tienes varias propiedades, ¿cierto? Entonces, puedes recuperar el total, digámoslo, de los intereses con este tope de 5,5 millones, ¿ya? Entonces, lo que quería hacer la reforma tributaria era limitar la recuperación por una sola propiedad. Por lo tanto, si tú tienes 4 propiedades que pagas crédito hipotecario, en la normativa de hoy día, tú puedes utilizar todos los intereses que pagan tus 4 dividendos, obviamente con el tope de las 8 UTAs, ¿ya? Pero en el mundo de reforma tributaria, todo esto se quería limitar solamente a una propiedad. Entonces, seguimos con ese beneficio que nos sirve mucho, como te decía adelante, para poder rebajar nuestros ingresos. Buenísimo, Raúl. Y ahora el tercer beneficio, que bueno, este es bastante controversial, hay muchas dudas y consultas sobre este, que es el artículo 27 bis, también se mantiene, ¿correcto? Bueno, sí, el 27 bis, que tiene que ver, ¿cierto?, con un procedimiento, ¿cierto?, que el Servicio de Impuesto Interno aplica para todas las empresas, ojo, empresas o empresarios individuales que desarrollan actos de comercio, en donde compren activos fijos para el desarrollo de sus actividades, pueden, ¿cierto?, hacer la solicitud de la devolución de este IVA a crédito, siempre y cuando, ¿cierto?, su actividad esté afecta al impuesto IVA. Si su actividad no está afecta al impuesto IVA, en realidad el IVA pasa a formar parte del costo del producto. Pero en el mundo inmobiliario, ¿cierto?, existe la renta residencial de bienes inmuebles amoblados, que la normativa legal vigente, ¿cierto?, lo afecta con IVA. Por lo tanto, es una actividad, afecta IVA. Y en ese caso particular, ¿cierto?, todos los inversionistas que desarrollen su modelo de negocio como como renta residencial amoblada, podrían, ¿cierto?, tomar este beneficio y hacerlo efectivo solicitándole al Servicio de Impuesto Interno la devolución del IVA, ¿ya? Esto también en la reforma tributaria se tocaba de una manera indirecta, porque la reforma también lo que planteaba en este caso era desafectar con IVA la actividad de renta residencial amoblada. Entonces, por defecto, no iba a existir la posibilidad, ¿cierto?, de la recuperación del IVA crédito fiscal por las compras de las propiedades, ¿ya? Así que también eso sigue firme, está hoy día arriba de la mesa para todos los inversionistas inmobiliarios, ojo, que desean hacer una actividad de comercio, ¿ya? Esto no aplica para las personas naturales, esto aplica para las empresas o los empresarios individuales que hacen la asignación, ¿cierto?, del bien inmueble hacia su estructura. Entonces, en eso quiero subrayarlo mucho, Jessica, porque es importante entender el por qué el servicio nos entrega esta oportunidad, ¿ya? Okay. Y el servicio entrega esta oportunidad netamente porque cuando yo decido hacer un negocio bajo estas características, en estricto rigor, yo tengo un modelo de negocio, ¿ya?, que es distinto, ¿cierto?, a cuando nosotros empezamos en la inversión inmobiliaria y empezamos a crecer de a poquito, digámoslo así, en la compra de nuestros departamentos, en la compra de nuestra inversión inmobiliaria, y de a poquito, ¿cierto?, vamos desarrollando nuestra carrera de crecimiento patrimonial. Pero
¿cierto? Si queremos activar este beneficio, tenemos que cambiar nuestro modelo de negocios e irnos a un modelo de negocio de rentista inmobiliario, con los bienes inmuebles amoblados, obviamente. Claro, eso es bastante importante y obviamente no es necesario amoblar todo el departamento, pero sí lo más importante para pernoctar, que sería como una cama, un refrigerador, unas sillas para comer por último. No es necesario como amoblarlo completamente, pero igual es bastante importante y saber que sí se puede. Obviamente tiene sus pros y sus contras, pero es una buena opción para los inversionistas y obviamente para seguir el modelo de inversión, porque al final lo importante de esta evolución no es para ir a comprarse un auto, ¿verdad? Como lo estábamos conversando, sino obviamente para seguir invirtiendo, ya sea en inmuebles, preferiblemente, por supuesto. Cierto, cierto, eso es así, Jessica. No tenemos que confundir, ¿cierto?, de que si el fisco nos devuelve el 27 bis, si es que procede a hacerlo, ¿cierto? Este es un dinero que en realidad no es nuestro para el uso personal ni particular, sino va a formar parte del capital del empresario individual o va a formar parte de un flujo que el empresario individual va a tener que disponer, ¿cierto?, para las acciones de negocio. Dentro de ello puede darlo como pie, ¿cierto?, para una nueva compra de una propiedad, o también, ¿cierto?, lo puede utilizar para reacondicionar o modificar las propiedades inmobiliarias que tiene, ¿ya? Okay. Entonces, mucho ojo, porque si nosotros, ¿cierto?, retiramos este dinero y lo gastamos de forma personal, en ese caso tendríamos que pagar impuestos, que se llama impuesto al retiro, ¿cierto?, o pagar impuesto global complementario por el retiro, que va a llegar a nuestra estructura de global complementario. Así que mucho ojo con eso. En el momento en que sí solicitamos el 27 bis, el dinero lo devuelven, nosotros necesariamente debemos utilizarlo en un factor de inversión dentro del empresario individual o dentro de la empresa, dependiendo del vehículo que utilizamos. Súper, Raúl, muchas gracias por esa información. Bueno, creo que les está quedando súper claro. Ahora, hablando un poco de la operación Renta 2023, también me han consultado mucho respecto a si como inversionista inmobiliario estoy percibiendo rentas de mis arrendatarios. Entonces, ¿debo declarar estas rentas en el formulario o cómo se haría ese caso? Sí, mira, si hoy día, y entendiendo un poco, ¿cierto?, la pregunta a nivel de cumplimiento tributario, este año los inversionistas inmobiliarios, como todos los años, deben pagar, ¿cierto?, o deben deben presentarse a su declaración de renta, mostrando todos los ingresos que percibieron durante el año comercial anterior, ¿ya? Esa es la base. Todos los ingresos que percibieron entre enero y diciembre del año anterior van a formar parte, ¿cierto?, de la base, lo que se llama la base imponible del global complementario, ¿ya? Esto puede sonar un poquito, digamos así, redundante en algunos temas, pero es necesario que lo comprendamos, ¿ya? La inversión inmobiliaria goza de un beneficio, como lo explicábamos recién, ¿cierto? En el caso de los DFL2, goza de un beneficio tributario que se llama el ingreso no constitutivo de renta, ¿ya? ¿Qué es el ingreso no constitutivo de renta, Jessica? Es aquel ingreso que yo percibo, ¿cierto?, que yo puedo percibir, y que el fisco me dice, ¿cierto?, o me da la calificación de que ese ingreso no tiene una obligación de pago, no tiene una obligación, digámoslo así, de impuestos sobre ese monto, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Eso significa, ejemplo, que si hoy día un inversionista inmobiliario tiene cuatro propiedades en arriendo, por los dos primeros gozan de esta exoneración tributaria. Por lo tanto, cuando llegue el momento de presentarse a su formulario 22 y desarrollar la renta, estas dos ni siquiera debe considerarlas en su formulario 22, ¿ya? O sea, los ingresos que percibe por la propiedad 1 y la propiedad 2, ojo, que tengan una calificación de DFL2, y lo otro que dice la ley es que se consideran dentro de este cómputo las dos más antiguas, ¿ya? Por lo tanto, esto tiene un orden cronológico. Las primeras dos no se computarían dentro del global complementario, y tendría que considerar como ingresos por arriendo la tercera propiedad y la cuarta propiedad en arriendo, ¿ya? Y eso ingresarlo dentro de nuestro formulario 22 en la parte, ¿cierto?, que dice renta simplificada, ¿ya? Y eso en la primera parte del formulario donde se declara el impuesto global complementario. Excelente. Bueno, eso igual va acorde con una consulta que nos hizo Litsi Castro.
que comentaba que tenía 4 departamentos, solo uno en arriendo y 3 para viviendas familiares donde incluso vivía ella. Entonces consultaba cómo debía hacer la declaración en ese escenario. Bueno, igual ahí lo comentaste un poco, ¿no? Sí, mira, hagamos otro ejemplo. Sumémosle al ejemplo anterior, sumémosle que tenemos una propiedad particular en donde nosotros vivimos. Tenemos 5 propiedades, pero de estas 5 propiedades, 4 están en arriendo. ¿Ya? Ya. Vamos. Si yo tengo 5 propiedades y en una vivo, esa donde vivo en realidad no me consume, suponiendo que la primera propiedad que me compré es la propiedad donde vivo, colocando eso como ejemplo. La primera propiedad en donde vivo no me debería consumir digámoslo así, un stock del DFL2. ¿Por qué? Porque el DFL2 tiene un concepto de liberación de los ingresos que yo percibo. Y si yo tengo 5 propiedades y la primera es mi casa particular y mi casa de residencia, esta propiedad no me genera ingresos. Por lo tanto, como no me genera ingresos, no tengo obligación de declarar los ingresos por arriendo, porque en realidad no tengo arriendo y ahí yo vivo. La segunda y la tercera son la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta son DFL2. Entonces, la segunda y la tercera me van a consumir el beneficio. Y tendría que declarar la cuarta y la quinta propiedad, los ingresos que me generen estas dos, tendría que considerarlos dentro de mi formulario 22. ¿Ya? Y aquí también una aclaración. Supongamos que tengo las 5 propiedades, las 5 son mías, las 5 son de FL2, pero no arriendo ninguna. Las tengo solamente porque son mías. Pregunta, ¿tengo que declarar algo? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque nosotros pagamos impuestos en base a la percepción de las utilidades o a la percepción de los ingresos. Entonces, si yo tengo 5 propiedades de FL2 y no recibí ningún peso de arriendo por esas propiedades, yo tampoco debería, ¿cierto?, pagar impuestos por esas propiedades porque no me generaron ningún ingreso. ¿Ya? Claro. Y bueno, aquí hay unas personas que están consultando por qué son las propiedades de FL2. Bueno, las propiedades de FL2, chicos, son aquellas propiedades que tienen un metraje menor a 140 metros cuadrados, construidos, ojo, ¿ya? La calificación es por los metros cuadrados construidos. Y segundo, tienen que tener un destino de carácter habitacional, ¿ya? Ojo con las personas que compran propiedades y después mandan a hacer ampliaciones, ¿cierto? O hacen una terraza bien bonita y se le ocurre cerrar la terraza porque en invierno hace frío, ¿ya? Claro. Entonces, en el caso particular, si una persona compra una propiedad de menos de 140 metros cuadrados y hace una terraza afuera y la cierra, el Servicio de Impuesto Interno considera eso también como metros cuadrados construidos. Por lo tanto, ¿cierto?, con esos metros cuadrados de terraza, lo más probable es que ustedes se extiendan de los 140 metros cuadrados de exigencia y obviamente por haber desarrollado ese proceso queden afuera el beneficio. ¿Ya? Exactamente. Excelente. Ahora, otra consulta es, ¿cómo sabe el Servicio de Impuestos Internos que tú estás arrendando una propiedad? Oye, excelente pregunta. Y esa, como dice, parece que el doctor Alejandro Ferreira está haciendo esa pregunta. Oye, hoy día, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener mucho ojo. ¿Mucho ojo con qué? Con la declaración jurada 1835. ¿Ya? La declaración jurada 1835 es la declaración que hacen o los corredores de propiedades o los brokers inmobiliarios o las empresas, ¿cierto?, que administran nuestras inversiones inmobiliarias a nivel de arrendamiento. ¿Ya? Entonces, si yo hoy día tengo contratado un plan, ejemplo, con alguna administradora, Asset Plan, no sé, por capitalizarme REN, o cualquier otra entidad que administre mis propiedades, ellos por ley tienen la obligación de declarar la declaración jurada 1835 y ahí es donde van a exponer de quién es la propiedad, qué calificación tiene y, ¿cierto?, y cuáles fueron los meses, ¿cierto?, en que se declaró la propiedad y el monto de ingresos, ¿cierto?, que percibimos como arrendadores respecto de esa declaración jurada. Entonces, si nosotros somos inversionistas inmobiliarios y tenemos estas propiedades arrendadas con un tercero, ¿cierto?, que es un broker, un corredor o un administrador, tenemos que revisar antes de enviar nuestra declaración de renta
debemos revisar lo que se llama la información de los agentes retenedores. Y ahí lo más probable es que salga la declaración jurada 1835 y ahí el Servicio de Impuestos Internos ya va a saber que nosotros recibimos dinero producto, ¿cierto?, de el arrendamiento inmobiliario. ¿Ya? Ahora, Jessica, pregunta, ¿tengo que declarar todo lo que sale en esa declaración jurada? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque si yo tengo dos propiedades de FL2 y las dos me las están administrando, la declaración jurada va a aparecer, ¿cierto?, que yo estoy arrendando. Va a aparecer un monto positivo. Pero, ¿cierto? Pero como estas dos propiedades que son de FL2 y yo tengo el beneficio del TFL2, también no debería declarar en mi formulario 22 esos dos ingresos, a pesar de que sí tendría la declaración jurada 1835 con mi nombre y con un monto cierto percibido a nivel de ingresos. ¿Ya? Así que mucho ojo con ese tips. Claro, ahora si de repente, por ejemplo, yo se lo tengo arrendado a una amiga y no fue necesario hacer nunca un contrato bajo notario y todo, entonces allí no es necesario declarar, creo que es la consulta que están haciendo algunas personas allí. Sí, mira, vamos a precisar con lo siguiente, vamos primero a generar la antesala. Siempre es necesario declarar, ¿ya? Ojo, nuestro sistema tributario, a todos nosotros, a todos los residentes y domiciliados en Chile, que aquí cae, ¿cierto?, los chilenos, los venezolanos, los colombianos, los haitianos, los peruanos y toda la comunidad, ¿cierto?, de los distintos países que viven y radican en nuestro país a nivel de domicilio o residencia, tenemos la obligación de autodeclarar nuestros ingresos, ¿ya? La ley nos coloca el peso de la carga y, entre comillas, ¿cierto?, a nosotros a través de ese concepto de autodeclaración. Por lo tanto, si yo hoy día tengo la tercera propiedad arrendada hacia adelante, ¿debería yo declarar los ingresos de esa tercera propiedad? La respuesta es sí. Solamente por el beneficio de FL2, las dos primeras no debería declararlas, pero de la tercera en adelante sí. Raúl, ¿qué pasa si no tengo contrato? No tengo contrato firmado. El contrato firmado es una solemnidad, ¿ya? Y aquí si lo analizamos a nivel jurídico, existe contrato desde el momento en que las partes se colocan de acuerdo y del momento, ¿cierto?, que una parte entrega un bien, ¿cierto?, para ser usufructuado y la contraparte responde con el pago del arriendo. Existe contrato aunque no esté el papel, aunque no esté firmado ante notario, pero el contrato existe, ¿ya? La ley, ¿qué dice respecto de ello? Que debería declarar, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa si no declaro? Nosotros nos quedamos, ¿cierto?, con una contingencia tributaria que en algún momento nos podría saltar, mirado desde el punto de vista, ¿cierto?, del ente fiscalizador, que nos podría preguntar si es que se llega a enterar el día de mañana de que tenía la propiedad en arriendo, nos podría preguntar, oye, ¿qué pasó con el arriendo de la tercera propiedad en adelante? ¿Ya? Pero el mensaje para toda la comunidad es, siempre debemos declarar. Si no tengo el contrato notariado, bueno, no importa, igual hay contrato, aunque no esté notariado, y nuestra obligación es hacerlo, ¿ya? Ahora, ojo, porque aquí también nosotros debemos comprender, y un poco lo que conversábamos en la antesala, Jessica, que el punto de inflexión, entre comillas, ¿cierto?, para pasar de un mundo de personas a un mundo de primera categoría, o para que el impuesto sea sustancialmente, me pegue de forma sustancial, quizás para la comunidad inmobiliaria va a estar radicado entre la cuarta y la quinta propiedad, ¿ya? Entonces, si yo tengo 3 propiedades, las primeras 2, las primeras 2 me las va a consumir, ¿cierto?, el DFL2, y la tercera me las va a consumir el 55 bis, por lo tanto, declarando el arriendo de la tercera propiedad, mi calificación tributaria va a ser cercana al statu quo, a 0. ¿Por qué? Porque con ese beneficio voy a poder cubrir los ingresos que tengo por la tercera propiedad, que ya son ingresos declarados. Excelente, entonces allí está donde no es evadir los impuestos, sino obviamente conocer la ley y aprovechar todos estos beneficios tributarios. Así que qué bueno que lo estamos mencionando por acá. No, y ojo, Jessica, que me faltó uno, que este es un beneficio que no lo conocen muchos inversionistas, pero tiene que ver con el uso de las contribuciones como crédito contra el impuesto de global complementario. Entonces, si las inversiones nuestras pagan un impuesto global complementario, nosotros podemos utilizar las contribuciones que pagó la inversión, que ojo, que estoy declarando
ya que estoy declarando, puedo ocupar esas contribuciones como un anticipo de pago de impuestos contra lo que me resulte como global complementario. Entonces, ahí también tengo otro mecanismo, ¿cierto?, para mejorar mi posición tributaria respecto de esa inversión, ¿ya? Exacto. Entonces, mundo persona natural, BFL2, 55 bis, y las contribuciones que pagó mi inversión inmobiliaria, que las puedo utilizar como crédito contra el impuesto que me aparezca, ¿cierto?, a pagar en mi impuesto global complementario. Excelente, Raúl. Bueno, muy bien, muy buen resumen de todo esto tan importante. Ya estamos llegando al final, pero tenemos una noticia para quienes se conectaron tarde y también para quienes quieren profundizar un poco más de los temas que son bastante importantes. Este martes tenemos a las 7 de la tarde un webinar privado, es gratuito, y vamos a tener el link en mi perfil, aparece allí como webinar gratuito para inversionistas inmobiliarios. Y también pueden dejarlo allí en comentarios a quienes quieren participar en este live que va a quedar guardado. Y nosotros les estaremos enviando el enlace para que obviamente se registren y puedan participar el día martes. ¿Verdad, Raúl? Cierto, cierto, Jessica. Mira, yo por lo que veo en el chat veo que hay varias preguntas. Obviamente este live era un poquito más informativo, pero invitamos, ¿cierto?, a toda la comunidad que hoy día nos está haciendo preguntas a que nos juntemos este martes para poder responder las preguntas uno a uno. Ahí vamos a tener harto tiempo para poder responder. Y poder, ¿cierto?, profundizar un poco en estos temas. La idea es poder mostrarle a ustedes, ¿cierto?, la comunidad, cómo debemos declarar nuestros impuestos, qué herramientas tenemos que utilizar, cuál es la ruta y la dirección, ¿cierto?, de la página del Servicio de Impuesto Interno para poder cumplir este proceso de declaración y obviamente, ¿cierto?, compartir con la comunidad un ratito conocimiento tributario para que cada uno de nosotros vayamos alcanzando nuestras metas personales que tenemos, ¿cierto?, con el desarrollo de crecimiento patrimonial y tratar, ¿cierto?, de llegar a esta tan anhelada por parte de todos nosotros, chicos, de la libertad financiera. Así que los dejamos, la verdad, cordialmente invitados y ahí podemos extender un poco más todo lo que son las respuestas a las preguntas. Por ahí decía una no me acuerdo recién, parece que del mismo doctor que nos preguntó delante, qué pasaba con la depreciación. Bueno, la depreciación no aplica a la persona natural, sino aplica a un contribuyente de primera categoría, que puede ser una empresa o un empresario individual. Es otro mundo a explicar. También había una pregunta ahí, si las propiedades de BFL2 pagaban contribuciones. Sí, de hecho, existen propiedades de BFL2 que se ubican en Las Condes y pagan alta contribución. ¿Ya? Porque el DFL2 no es que esté exento de contribución, lo que está exento de contribución es una parte, ¿cierto?, del avalúo fiscal que por ley está exenta. Entonces, ¿existen propiedades de menos de 140 metros cuadrados con calidad de destino habitacional que se encuentren en comunas de alto valor de plusvalía? Sí, por lo tanto pagan contribuciones. Ahora, si yo soy dueño de una de esas propiedades y la arriendo, esa contribución me puede servir para prepagar el impuesto, ¿cierto?, global complementario que yo ya tenía calculado. Así que esto y muchas otras cosas más, Jessica, vamos a conversar en el próximo martes en este webinar, que ya es un formato más acotado, digámoslo, a nivel cierto de cantidad quizás, pero vamos a poder mostrar en nuestra pantalla. Esto se va a transmitir por una plataforma específica, parece que jueves es StreamYard, y va a salir por YouTube, ¿cierto?, a través de esa plataforma afuera. Así que, chicos, vayan juntando preguntas, junten ser, dijo un amigo, y Sí. el próximo sábado, disculpa, y el próximo martes nos tiramos con todo. Exacto. Aprovechen de registrarse entonces. Muchas gracias, Raúl, por tu tiempo. Y bueno, besitos, que tengan feliz jueves. Chao. Gracias, Jessica. Un gran abrazo. Un saludo a tu comunidad. Ya bajo Chao. todo impuesto. Chao.